Uno de los temas que necesitamos conocer es el tema de la mediación de Cristo. ¿Cómo se relaciona la mediación de Jesús y la justificación por la fe? Cuando hablamos de mediación, estamos también hablando de intercesión. Mediar o interceder es lo mismo. Así que Jesús es nuestro mediador y es también nuestro intercesor. Generalmente nosotros cuando hablamos de intercesor deberíamos tener en cuenta tres aspectos de la intercesión de Jesús. Número uno, Jesús intercede porque nosotros hemos pecado. Nosotros somos pecadores. O sea, por el pecado se necesita que alguien sea intercesor, haya mediador. Si nosotros hemos pecado, entonces necesitamos que alguien eh, interceda por el pecador, porque alguien ha cometido una falta. El segundo aspecto que tiene que ver con la mediación es con relación al juicio. Nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y todos nosotros necesitamos eh, tener un abogado. Si no tenemos un abogado, estamos mal, porque en esa mediación, en esa intercesión, en ese juicio se necesita un mediador o un intercesor, y en este caso Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre, dice la Biblia, Jesucristo hombre. Y el tercer aspecto en la que se necesita un mediador o un sustentador o un mediador o un abogado es en relación con nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Nosotros diariamente necesitamos la mediación de Jesús, porque por su mediación nosotros somos protegidos, bendecidos, ayudados, todas las bendiciones que el Señor quiere derramar sobre nosotros gracias a la mediación o a la intercesión de Cristo. La Iglesia romana ha colocado algunos mediadores y han desviado la atención que el pecador debería fijar en Cristo Jesús. En este caso, la Iglesia colocó a María como mediadora, sí, como la que ruega por los pecadores, según dice el rezo, ¿no? Ruega por nosotros pecadores. Noten que hay una relación entre mediación y pecado, sí, y el pecador. También la Iglesia Católica colocó a los santos, a los muertos, los que murieron, Pedro, Pablo, toda esa cantidad de santos, para que sirvan como mediadores, ¿sí? Y la Iglesia colocó también al Papa como mediador entre Dios y el hombre. Entonces, y a los sacerdotes, porque ellos, cuando hacen la confesión de un pecador y le dicen, ego te absolvo, yo te absuelvo de ese pecado, ellos están tomando la posición de un mediador. Precisamente por eso hay sacerdotes. En la antigüedad, el sacerdote hacía las veces de un mediador. Por eso existían los sacerdotes en el Israel, porque ellos eran los mediadores entre Dios y el hombre. Solo que cuando Cristo vino,
esa mediación de esos sacerdotes, ese sacerdocio, feneció, se acabó. Y ahora Cristo es el sumo sacerdote, el único mediador, dice la Biblia, entre Dios y el hombre, el único sumo sacerdote. Nosotros todos podemos ir directamente al trono de la gracia. No necesitamos un mediador humano. Necesitamos un mediador divino, que es Cristo Jesús. Y por el hecho de que nosotros podemos entrar confiadamente e ir confiadamente al trono de la gracia, nosotros, la Biblia nos dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. O sea, nosotros todos, como dijo Lutero, Dios nos ha hecho a nosotros reyes y nos ha hecho sacerdotes. Cada creyente es un sacerdote porque puede acercarse al sumo sacerdote para que él pueda hacer la mediación por nosotros. Yo puedo ir directamente y confesarme mi pecado al Señor. No necesito un mediador humano. Entonces, la justificación por la fe tiene mucha relación con la mediación. Primero, entonces, tenemos que considerar que necesitamos un mediador cuando hemos pecado. Si yo cometí un pecado, X o Y pecado, violé la ley de Dios, violé uno de los 10 mandamientos, ofendí a alguien, porque a veces nuestros pecados ofenden a alguien, ¿sí? Entonces, al ofender a alguien, nosotros eh, necesitamos entonces un mediador. Voy a donde el Señor, perdóname, voy donde la persona que lo ofendí. Y el don profético es claro en decir que cuando yo ofendí a alguien, debo ir donde la persona que ofendí y entonces decirle a la persona que he ofendido que me perdone. Aunque ella me ofrece el perdón, yo tengo que ir donde el Señor para que el Señor me perdone, porque la mediación precisamente tiene que ver con el perdón del Señor, porque la persona a quien yo ofendí pertenece a Dios. Y el hecho de pertenecer a Dios, yo necesito pedirle perdón a Dios también, porque ofendí uno de sus criaturas, uno de sus hijos. Entonces yo también tengo, además de pedir perdón a Dios y pedir perdón al que he ofendido, tengo que pedirle perdón a Dios. Y para eso necesito un mediador. Es decir, yo tengo que estar cada vez que peco confesando mis pecados y el Señor está mediando por mí, ofreciéndome el perdón. Esa es una de las tareas del mediador. El segundo aspecto que mencionamos que se necesita un mediador es en el juicio. Todos nosotros vamos a comparecer ante el juicio, ante el Señor en el juicio. Todos tenemos que comparecer ante el tribunal. En ese momento, cuando a mí se me haga juicio, entonces ahí va a estar un mediador. Y él va a pedir al Padre que me perdone, que me acepte. Ya me ha perdonado, pero entonces ahora él va a interceder para que yo pueda ser admitido en el reino de los cielos o se confirme la admisión mía en el reino de los cielos, porque ya se ha confirmado cuando, por lo menos cuando yo me entregué al Señor, mi nombre fue registrado en los libros, pero en el momento del juicio se va a confirmar definitivamente si soy aceptado o si soy rechazado en el juicio que se está realizando. Nosotros creemos entonces que necesitamos a un mediador y el Señor está dispuesto a ser nuestro mediador. Él se ha ofrecido, es que es el único, no hay más. No hay más mediador entre Dios y el hombre sino Jesucristo hombre. Así que en el momento del juicio el Señor va a decir, Padre, mi sangre, y va a ofrecer su sangre en ese momento, va a aclamar para que yo pueda ser, digamos, sentenciado a la vida eterna.
pueda ser sentenciado a la vida eterna. Eh, Así que hay dos aspectos que ya mencionamos. Necesito un mediador para, ah, para el perdón de mis pecados, ¿sí? Y necesito un mediador para que me defienda en el juicio. Esos dos elementos son necesarios. Lo que se hacía precisamente en el lugar santo, que se perdonaba el pecado, y lo que se hacía en el lugar santísimo, que se borraba el pecado. Esas dos cosas es la tarea de un mediador. Por eso María no puede ser mediadora, porque ella, ¿con qué sangre se va a aparecer? ¿Sí? ¿La sangre de quién? Si ella no derramó su propia sangre, la única sangre que puede hacernos a nosotros aptos para ser miembros del reino de los cielos es la sangre de Cristo, y él mismo lo ofrece, no necesita a alguien que le haga, que haga ese ofrecimiento al Padre. El otro aspecto que mencioné, que necesitamos un mediador y son las bendiciones que recibimos de Dios cada día. Cada pan que comemos, dice el don profético, cada pan que comemos se lo debemos a la obra de Cristo, a lo que Él está haciendo por nosotros. Está intercediendo por nosotros, está mediando por nosotros, está. Entonces Él derrama sus bendiciones, derrama su gracia, derrama su poder sobre nosotros para de esta manera darnos así las bendiciones que necesitamos. Entonces, cada cosa que yo recibo, cada bendición, cada alimento, cada vestido, cada techo, cada cosa, se debe gracias a la mediación de Cristo Jesús. Cuando Cristo deje de ser mediador, entonces ahí sí se va a poner difícil la situación. Mejor dicho, ya no hay más salvación. Porque la mediación precisamente se da para recibir la salvación. Pero Cristo va a dejar de mediar. Un día Él va a levantar sus manos. Se acabó esto. El que es injusto, siga siendo injusto. El que es justo, justifíquese. Y el que es santo, santifíquese. Entonces ya yo no podré, ya no tengo mediador. Ya por eso todos mis arreglos debo hacerlo antes de que Él salga de ese lugar. No sabemos, muy pronto el Señor va a salir del lugar santísimo donde está y va a terminar su obra mediadora por nosotros. Así que debemos vivir siempre agradecidos porque Dios, tenemos en el cielo a un Dios, a un mediador que siempre está pendiente de nosotros. ¿Se acuerdan que Jesús una vez, cuando lo estaban maltratando y estaban burlándose de él y todo lo que le hacían en la cruz, él hizo una mediación allí por esa gente? Eso fue una mediación. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es una intercesión. Jesús estaba intercediendo por esa gente. El problema es que Jesús puede interceder, pero si yo no me arrepiento y no me entrego a Él, esa intercesión no tiene efecto en mi vida. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga cada día para que nosotros podamos recibir cada día, clamar a Dios para que Él sirva como un único mediador. Y gracias a esa mediación, nosotros somos justificados, nosotros somos perdonados, nosotros somos justificados, como dice la Biblia, por la fe en Cristo Jesús. Que Dios nos guarde y nos bendiga es nuestro deseo.